Bienvenidos y bienvenidas a Dinero Claro. Mi nombre es Mauricio Mondragón y hoy hablamos del dinero que se pierde por no saber negociar. Para empezar, hay una pregunta que siempre nos hacemos. ¿Ah? ¿Por qué no negociamos? Hay una creencia instalada de que negociar es una mala educación, ¿ah? Que pedir es ser más codicioso y que aceptar lo que nos ofrecen es ser agradecido. Esa creencia tiene un costo que casi nadie calcula. Los psicólogos identifican las razones principales por las que no negociamos. Una de esas razones es el miedo al rechazo. Anticipamos el no y lo vivimos como un fracaso personal antes de que suceda. Entonces, no pedimos para no arriesgarnos a sentir el rechazo. Una segunda posibilidad es la incomodidad del conflicto. Para muchas personas, negociar se siente como pelear y entonces evitamos el conflicto, aunque el costo de evitarlo sea financiero. Y una tercera opción es que no creemos que merecemos más. La autoestima financiera real. Y si en el fondo no creemos que vale lo que vamos a pedir, no vamos a pedirlo. O lo vamos a pedir tímidamente con un resultado no positivo para nosotros. Hay otro aspecto que tenemos que considerar en esto. Si notamos, en estas tres razones, ninguna tiene que ver con el dinero. Tiene que ver en cómo nos sentimos. La negociación no necesariamente es una habilidad técnica, es una habilidad emocional disfrazada de conversación. En este contexto, hay un concepto que llamamos el costo del silencio. Hagamos números reales. Por ejemplo, un estudio determinó que las personas que no saben negociar su primer salario pierden mucho dinero a lo largo de su carrera. No porque ganen mal, sino porque el salario inicial es la base de todos los aumentos futuros. En otras palabras, el primer silencio se multiplica. Pero no hablemos de cifras grandes que parezcan ajenas. Hablemos de lo cotidiano. ¿En dónde se podría reflejar ese silencio cotidiano? Por ejemplo, si no pedimos un descuento, en el caso del servicio de Internet, aunque ya llevamos muchos años con la actual operadora, no nos animamos a pedir un descuento. Y supongamos que a lo largo de los años eso nos genera un costo anual de $120 o $240. Otro ejemplo, aceptamos el primer precio del seguro sin comparar ni negociar. Supongamos que anualmente eso nos genera entre $300 y $600 adicionales. Otro ejemplo es que no renegociamos la tasa de interés vigente de nuestra tarjeta de crédito y que eso nos genera un costo en intereses entre $200 y $400. Asimismo, podríamos decir que nunca pedimos un aumento, aunque llevemos muchos años en la empresa y realizando las mismas responsabilidades. Si sumamos esas cuatro situaciones, que en cierta forma podríamos considerar conservadoras, estamos hablando de aproximadamente entre $620 y $1,240 al año, solo y simplemente por no haber tenido una conversación de al menos 15 minutos. Otro aspecto que tenemos que rescatar es que la negociación no es confrontación. La razón por la que muchas personas no negociamos es que imaginamos que la negociación es una pelea. Una mesa de dos lados donde uno gana y el otro pierde. Y esa imagen es incorrecta y es la que más daño nos hace financieramente. Hay que entender que la negociación efectiva no es confrontación, es una conversación donde ambas partes buscan un acuerdo que tenga sentido para los dos. Y podríamos aplicar una estructura simple que cualquiera podría aprender de una forma muy práctica y muy sencilla de realizar. Esa estructura la podemos bautizar con las siglas o el nombre Clara, ¿no? Clara, ¿qué significa? La C de contexto, que lo que hacemos es establecer el escenario sin atacar. Por ejemplo, llevo 3 años como cliente y siempre he pagado a tiempo. La L de lo quiero, ¿no? Hay que decir lo que buscamos, decirlo con claridad
y sin disculparnos. Por ejemplo, quiero revisar las condiciones de mi plan. La A, argumento. Debemos dar una razón específica y verificable. Por ejemplo, vi que ofrecen mejores condiciones a nuevos clientes por el mismo servicio. La R, del resultado esperado. Podríamos decir, me gustaría que revisaran mi tarifa o me ofrecieran una mejor condición. Y la A, de alternativa, que lo que tratamos de hacer es tener claridad del próximo paso que vamos a dar. No decirlo como amenaza, pero tenerlo presente como una opción real. Esta técnica, como les decía, la bautizamos como clara, es una estrategia que podríamos utilizar para negociar y no necesariamente verlo como un intento de conflicto, sino que como podemos ver ante una definición de un contexto, definir lo que quiero, brindar un argumento, tener claro el resultado que queremos obtener y plantear una alternativa nos podría facilitar llevar una excelente negociación. Ahora bien, como saben, en este espacio siempre tratamos de ver el tema principal desde cinco lentes diferentes. Esos lentes son la comunicación, hábitos, decisiones, finanzas y bienestar. Vamos a ver esta comunicación financiera desde los cinco lentes, porque cada vez que no negociamos, no es solo dinero lo que está en juego. Desde el lente de la comunicación, este es el lente de hoy, el lente principal, la pregunta clave sería es, ¿cuántas conversaciones financieras importantes postergamos durante este año? Cada conversación que postergamos tiene un costo y ese costo a veces es en dinero y por supuesto siempre en claridad. El lente 2, que es el lente de los hábitos, hay que entender que el no negociar es un hábito, ¿ya? Y los hábitos se instalan y operan en automático. Si crecimos en un entorno donde pedir era mal visto, ese patrón se volvió automático. Y como todo hábito, se puede cambiar, pero primero hay que verlo. El tercer lente es el lente de la decisión. Cada vez que elegimos no negociar, consciente o inconscientemente, estamos tomando una decisión financiera. Y muchas de esas decisiones se toman bajo fatiga o bajo presión emocional. La mejor negociación es la que se prepara descansando, con tiempo y sin urgencia. Y desde el lente 4 de las finanzas, $620 a $1,240 al año es lo que podríamos ahorrarnos si tuviéramos al menos una conversación de 15 minutos. Ese es un costo conservador del que llamamos el silencio financiero cotidiano. Pero multipliquemos ese costo por 5 años, estaríamos hablando de aproximadamente $3,100 o $6,200 que salieron de nuestras vidas sin hacer algún ruido. Y finalmente, el lente 5 es el lente del bienestar. Las conversaciones que no tenemos no desaparecen, que sucede es que se acumulan. La tensión de saber qué deberíamos haber pedido y no haberlo pedido genera un estrés crónico de baja intensidad. Aprender a negociar no solo mejorará las finanzas, también va a reducir esa carga invisible que cargamos cuando callamos lo que necesitamos. Ahora bien, ¿qué podríamos hacer para sobrellevar esta situación? Pues esta semana, en lugar de un ejercicio de observación, te planteo una conversación, una sola, con una estructura lista para usar. Supongamos, por ejemplo, que esta semana vamos a identificar una situación donde podríamos negociar o pedir algo que hemos estado postergando. Puede ser una llamada a un proveedor de Internet o seguro para revisar las condiciones, una conversación con el jefe para definir responsabilidades o un aumento de salario, o una renegociación de deuda en mejores condiciones. Prepara esa conversación usando el modelo Clara y la idea es no improvisar.
Escribamos esas 5 partes antes de esa conversación. La negociación, y esto es muy importante entenderlo, la negociación no empieza cuando abrimos la boca, empieza desde el momento que nos estamos preparando. Finalmente, señalar lo siguiente. Hemos estado conversando de diferentes temas en este y en anteriores videos. Hemos hablado sobre los hábitos, ¿verdad? Sobre la comunicación y hoy conversamos de que el dinero que más cuesta no es el que se gasta, es el que se calla. Y finalmente, destacar lo siguiente. Dinero, claro, no es una fórmula, es una práctica. La práctica de ver con claridad lo que está pasando en nuestros hábitos, en nuestras decisiones y en nuestras conversaciones. Y elegir conscientemente en lugar de dejar el automático de que decida por nosotros.